En esta hora, amados y amadas, les pido que por favor vayamos al libro de Hechos en el capítulo 10. Hechos capítulo 10. El título de la enseñanza en esta hora es La unción del Espíritu Santo, la unción del Ruach HaKodesh. Vayamos pues al libro de Hechos en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Voy a leer con reverencia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Yahweh con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Yahweh siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena que un ángel de Yahweh entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Yahweh. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. En este tiempo final, amados y amadas, mi Adonai quiere que estemos hablando o predicando acerca de la obra del Espíritu Santo, de la unción del Ruach HaKodesh, y qué mejor que el libro de los Hechos para narrar toda la obra de los hechos del Espíritu Santo, de la santa unción del Ruach HaKodesh de nuestro Adonai. Y quiero recalcar aquí en esta historia, donde no quiero hablar en sí de Cornelio ni de Pedro, sino vuelvo a reiterar de la obra del Espíritu Santo, de la unción del Ruach HaKodesh. Estamos aquí frente a un escenario donde Cornelio, un centurión de una compañía llamada La Italiana, vamos a decir un hombre secular, no judío obviamente, como hay muchas personas y ha habido muchas personas a lo largo de la historia que sin siquiera conocer al Altísimo tienen las características que Cornelio tenía. Un hombre piadoso, temeroso de Yahweh con toda su casa, o no solamente él, amados y amadas, toda la casa de Cornelio tenía temor de Yahweh, a diferencia de Job. Job tenía temor de quedarse en la ruina, pero Cornelio, este centurión, él tenía temor de Yahweh, él con toda su casa. ¿Y qué más características tenía este centurión, además de ser piadoso y temeroso de Yahweh? También hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, a las personas que tenían necesidad. Él iba periódicamente y ayudaba a las tales personas que tenían necesidad, porque dice que hacía muchas limosnas al pueblo. No era una limosna esporádica de por ahí lo que le había sobrado cuando fue al supermercado. Procuraba hacer limosnas de tal modo que dice la Escritura que hacía muchas limosnas, o sea, procuraba ayudar al necesitado. Y evidentemente lo hacía con mucha frecuencia porque eran muchas las limosnas que hacía al pueblo, a los necesitados. ¿Y qué otra característica tenía este hombre secular? Oraba a Yahweh siempre, siempre, no cuando tenía una necesidad, ni cuando se acordaba, ni cuando tenía la soga al cuello. Oraba a Yahweh siempre, sin poner excusas como quizá ponemos excusas tú y yo hoy en día. Se me olvidó orar, no pude orar, es que traigo tanto trabajo, estaba tan ocupado.
ando tan ocupada, tengo que entregar este reporte en mi oficina y pues no oré. ¿Cuántas excusas ponemos, amados y amadas, para no darle un tiempo apropiado a nuestro abacadosh? Ponemos mil y una excusa. Aprendamos de este varón, de este hombre secular que no era judío. Aprendamos de estas características y aprendamos a hacer lo propio delante del pueblo que hay en cada nación. Hay gente con necesidad. Tocante a la obra social me refiero. Una persona que verdaderamente practicaba la piedad, no como dice la Escritura, que teniendo apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Como muchos hacen hoy en día, se colocan una careta de piedad, pero en realidad con sus obras niegan la eficacia de la piedad. No olvidemos, amados y amadas, que lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y prosigue en el versículo 3 diciendo, este vio claramente en una visión, como a la hora novena que un ángel de Yahweh entraba donde él estaba y le decía, habló el ángel con Cornelio. Vio claramente, o sea, no le quedó lugar a dudas. Y recuerda que era un varón secular. No era un hebreo, no era un judío. ¿Por qué enfatiza la Escritura que Cornelio vio claramente en visión? Pues para que no quede lugar a dudas, que no vayas a decir, pues me pareció que quizá, probablemente, remotamente, vi algo que parecía o se asemejaba a un ángel. No, claramente vio en visión como a la hora novena un ángel de Yahweh entraba donde él se encontraba. Y el ángel además empezó a hablar con él. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Yahweh. ¿Ves, amado y amada, que el Eterno está atento a nuestras oraciones? Porque muchos hoy en día hacen una oración y luego desisten de estar orando, hacen una oración esporádica y desisten de estar orando sobre pretexto de que Yahweh nunca los oye. Toda vez que nosotros oramos, el Señor tiene su oído atento para escuchar nuestra plegaria, nuestra oración, nuestra petición o nuestra acción de gracias. No le dijo el ángel, algunas de tus oraciones allá remotamente han sido escuchadas por el Altísimo. No, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Yahweh. ¿Y qué hizo el Eterno? ¿Para qué envió al mensajero? Porque dice la Escritura que los ángeles son mensajeros de Yahweh. Pues Yahweh envió a su mensajero, a ese ángel, a donde se encontraba Cornelio, para hablar con Cornelio y darle una instrucción específica. ¿De qué se trataba la instrucción? Pues de solicitarle a Cornelio que enviara un par de sus criados a donde se encontraba Pedro, para que enviara por Pedro, para que viniese a visitar a Cornelio a su casa. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se encuentra viviendo u hospedándose en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué hermosa la obra del Espíritu Santo de Elohim. Bella la obra del Espíritu Santo. Toda esta historia, por supuesto que es una historia acerca de este centurión llamado Cornelio, pero en el fondo de la historia lo que se está moviendo aquí, amado y amada, es el precioso Ruach HaKodesh de Yahweh, el Espíritu Santo de Yahweh. De facto, el libro de Hechos, por eso se llama así, porque son los hechos.
Dice mucha gente hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. La preciosa obra del Espíritu Santo, todo lo que se suscita cuando la unción del Espíritu Santo reposa sobre las personas. Cuando esa santa unción del Espíritu Santo se mueve entre las personas, sean pueblo de Yahweh, sean judíos, sean gentiles, sean griegos, sean de cualquier nación. Sean de las tribus del sur, de las tribus del norte, de las tribus perdidas, de las tribus que se encuentran hoy mismo en Israel, la preciosa obra del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Yahweh, no hace acepción de personas. Y he aquí el Espíritu Santo moviéndose por partida doble, tanto en la casa de este centurión llamado Cornelio, como también en la casa en donde se encontraba Pedro, hebreo de nacimiento. Y fíjense lo que hizo este varón del ámbito secular, Cornelio. Dice la Escritura que ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Te pregunto, amado y amada, ¿titubeó Cornelio como muchos titubean hoy? Dicen que aman al Todopoderoso, pero a la hora que oran no le creen al Todopoderoso. Esta es una mega lección porque este varón no era ni se jactaba de ser hijo de Yahweh. Era un hombre secular, era un soldado de alta categoría, pero con muchas de las características que Yahweh espera que su pueblo Kadosh tenga, y de las cuales mucho de su pueblo carece. Aún y que dice la Escritura, ejercítate para la piedad. ¿Cuántos de nosotros nos ejercitamos para la piedad, para ser piadosos? Hay que ejercitarnos, pero este no se ejercitaba, era piadoso de por sí. Y repartía muchas limosnas al pueblo, no pocas, no esporádicas, ni daba de lo que le sobraba. Y oraba, amado y amada, a Yahweh siempre. ¿Qué es siempre? Siempre, todos los días, a toda hora, se encomendaba al Altísimo. Y tenía un temor reverente, él y toda su casa. Es decir, ¿cómo se encontraba la casa de Cornelio? En sujeción, como el Señor solicita de sus líderes hoy en día, y que lamentablemente, normalmente las casas de los líderes son un desastre. Me refiero a los líderes religiosos. Ni saben tener a su esposa en santidad y amor, y mucho menos a sus hijos y a su casa en sujeción. Así que Cornelio, aunque no lo dice aquí, también era un hombre de mucha fe. No dudó que vio al ángel, creyó que era un ángel del Altísimo, que lo visitó, que habló con él, y sin dudarlo, apenas el ángel se fue y rápidamente llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto a quien lógicamente le tenía mucha confianza, un soldado devoto de los que le asistían, y los envió rápidamente a Jope. No dudó lo que el Señor había hecho en ese momento de haber enviado a su ángel mensajero a darle una instrucción específica. Lo creyó sin dudar. Qué ejemplo, amados y amadas, de este varón, de este hombre secular. Es un ejemplo el cual deberíamos tener a bien examinar e imitar. Y prosigue la preciosa obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en esta bella historia. Al día siguiente, mientras los criados de Cornelio y ese devoto soldado iban en camino a buscar a Pedro y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban los alimentos le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿Qué es esto que está describiendo aquí en Hechos 10:11? Vuelvo a reiterar, el Espíritu Santo en acción, amados y amadas, como en este último tiempo, el precioso Espíritu Santo de Yahweh se va a derramar sobre toda carne, tal y como sucedió con anterioridad en el libro de los Hechos. Así como vamos a ver el espíritu del anticristo, del antimesías, también nuestro Adonai va a derramar de su Ruach HaKodesh sobre toda carne, para poderle hacer frente a toda la maldad que viene, y por supuesto que además está que te diga que vamos a salir en victoria, porque estamos del lado victorioso, del lado que nunca va a perder una batalla. Así que mientras los criados de Cornelio iban en camino, nuevamente el precioso Espíritu Santo se hace presente ahí donde se encontraba Pedro y le hizo tener una visión. Y en ese lienzo dice la historia que había toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió de nueva cuenta el precioso Espíritu Santo. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, Pedro, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces el Espíritu Santo de nueva cuenta, mientras los criados de Cornelio iban en camino, se hizo presente donde Pedro se encontraba, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. De nueva cuenta, amados y amadas, es algo hermoso. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, de manera directa le habló a Pedro, mientras él seguía pensando y analizando sobre la visión que el Ruach HaKodesh le había mostrado. Y el Señor, amados y amadas, en este tiempo, en este desenlace final de estos últimos tiempos, Él pretende que estemos nosotros con la actitud de Cornelio, con la actitud de Pedro, y que no estemos pensando: no, es que eso se suscitó en el libro de los Hechos, porque eran los apóstoles, porque era Pedro, porque era Pablo, porque no, amados y amadas. Te estoy hablando de una historia de un varón secular llamado Cornelio. ¿Y qué es lo que busca nuestro Adonai? Él quiere que estemos preparados como Cornelio. Olvídate de los apóstoles aquí en el libro de los Hechos. Él quiere que estemos en la posición de Cornelio, esperando todo tipo de obra del Espíritu Santo, porque Él va a derramar, nuestro Adonai va a derramar de su Ruach HaKodesh sobre toda carne. No solamente vamos a ver en acción, en su máximo grado de expresión, el espíritu del anticristo, sino que precisamente para poder hacer frente a todo lo que viene en este desenlace final, es que nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, va a derramar del Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, igual que hizo en el libro de los Hechos, sobre toda carne, no solamente sobre los apóstoles, porque vemos en esta instancia, en esta historia, en primera instancia, que primero aparece el Espíritu Santo a Cornelio,
enviándole un ángel mensajero, y eso es lo que vamos a ver ahora en este tiempo. Amados y amadas, tú y yo, preparémonos en esta hora a partir de este momento y digámosle al Señor: sí, Señor, yo en el nombre de Yahshua creo y quiero y anhelo ese derramamiento de tu Ruach HaKodesh sobre mi vida, para hacerle frente a lo que viene, Señor, y también para recoger la cosecha de este último tiempo, en este gran avivamiento que tú por misericordia vas a llevar a cabo para que más almas se salven, tal y como sucede en esta historia. Cornelio era un hombre secular, pero el Espíritu Santo, igual que no hizo acepción de personas en tiempos antiguos, tampoco lo hará en este tiempo final. Así que el mismo Espíritu Santo, ya sin enviar ningún ángel, le habló directamente a Pedro y le dijo: levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién, amados y amadas? El Espíritu Santo. Aquí lo dice, Hechos 10:20. Levántate, Pedro, levántate, apóstol, y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Ve, corre, rápido, porque ya están tocándote la puerta. Son 3 hombres los que te buscan. Pedro. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. El precioso Ruach HaKodesh quiere que estemos en esta posición de Pedro y en esta postura de Cornelio. No con un corazón dubitativo, para nada, sino creyéndole a nuestro Abacadosh toda la magnificencia de la obra del Espíritu Santo que se va a llevar a cabo en este último tiempo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos respondieron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Yahweh, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Otra característica de Cornelio, como tú comprenderás, amado y amada, como tú comprenderás, que Yahweh espera que tú también tengas buen testimonio, no solamente delante de todos los judíos, delante de todo el mundo. Que cuando alguien se exprese de ti, digan: esta es una mujer justa y temerosa de Yahweh. Este es un varón justo y temeroso de Yahweh, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, y que tiene buen testimonio en todo el mundo. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Qué preciosa historia del Espíritu Santo. Todo lo que se está narrando aquí, el propio Espíritu Santo en Hechos 10:19 le dice a Pedro: baja, te están buscando 3 hombres. No dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu Santo, por esta hermosa historia y todas las subsecuentes historias que vienen y que hablan de tu magnificencia. Y dice la historia que al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. De modo que al siguiente día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué hermoso el corazón de este varón, amados y amadas, porque muchas veces cuando nos llega a suceder, quizá a algunos nos ha acontecido ya que se nos ha aparecido un ángel, todo queremos hacer menos convidar a nuestros familiares o amigos, poniendo como pretexto que si les contamos la historia de que vimos a un cierto ángel, nadie nos va a creer. Pero ¿qué dice la Escritura, amados y amadas, al respecto? Que Yahweh es el mismo ayer, hoy y por siempre.
El Elohim de Abraham es el Elohim tuyo hoy en este siglo XXI. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice la Escritura. Y también dice que Él no hace acepción de personas. Y para muestra de ello, ¿qué más que esta historia? Así que ese tierno corazón de Cornelio, de ese soldado, de ese centurión, ya había hecho invitación ahí a todos sus familiares, los había convocado y a los amigos más íntimos. De modo que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pero ¿qué hizo Pedro, un hombre íntegro? Le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre, soy como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. No solamente era la familia de Cornelio, él había extendido la invitación a parientes y amigos. Y rápidamente Pedro, con la actitud que le caracterizaba, con ese carácter que se muestra de una manera latente aquí en las Sagradas Escrituras, empezó su discurso y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, amados y amadas, para todas aquellas personas que confunden esta historia acerca de lo que vio Pedro en el lienzo y que tratan de darle una interpretación privada a la visión de Pedro, no existe tal, amados y amadas. Las Sagradas Escrituras solas se interpretan. No tenemos nosotros que andar tratando de dar nuestra interpretación. O sea, ¿a qué se refería cuando el Señor, quien el Espíritu Santo, le mostró a Pedro ese lienzo con reptiles, con toda clase de cuadrúpedos y aves del cielo, y le dice, mata y come? Aquí lo está interpretando Pedro, lo está diciendo de manera directa. El Señor me ha mostrado, o sea, la visión que me mostró para cuando Él llegó a dar el discurso a la casa de Cornelio, ya quien el Espíritu Santo, a través de su santa unción, le había dado ya la interpretación de la visión a Pedro. Y Pedro mismo dice, Yahweh me mostró, el Espíritu Santo me mostró que a ningún hombre llame común o inmundo, refiriéndose a cuando él le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dice, Señor, no, porque yo ninguna cosa común o inmunda he comido. Pensando Pedro lo que todo mundo piensa y ha venido pensando a lo largo de los años, que esta historia se refiere a que tenemos licencia para comer todo aquello que Yahweh prohibió en su Torá. Pero no hace referencia esa visión a lo que todo mundo ha malinterpretado, sino que esa misma visión Pedro les aclara a Cornelio y a los ahí presentes, que se refiere, estaba hablando en sentido figurado, a que él no haga acepción de personas y que no llame a los gentiles comunes o inmundos. A eso es que se refiere la visión que el Ruach HaKodesh le mostró previamente a Pedro cuando se encontraba en Jope, en su casa donde lo tenían hospedando, donde se encontraba hospedado. Por lo cual, prosigue Pedro, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Por qué se hizo presente Pedro en la casa de Cornelio? Porque el Espíritu Santo mismo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esos que tú otrora llamabas inmundos o viles o comunes, ya no más los llames comunes, Pedro, porque yo te los envié. ¿Quién? El Espíritu Santo. Hechos 10:19.
Por lo cual, prosigue Pedro, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vemos, amados y amadas, en esta historia que el Ruach HaKodesh, el precioso Espíritu Santo de Yahweh, no siempre, amados y amadas, nos da toda la historia completa del asunto. Aquí lo podemos ver claramente. En algunas ocasiones nos da toda la historia y el panorama completo de lo que está aconteciendo. Otras veces no, sino que el precioso Ruach HaKodesh, como sucede en esta historia, nos va dando de a poco las instrucciones. ¿Y qué está esperando el precioso Espíritu Santo de Yahweh? Que nosotros sigamos las instrucciones como las siguió Cornelio, como las siguió Pedro, sin titubear, sin replicar, y sin estarle argumentando, por ejemplo, Pedro, en su calidad de hebreo, de judío, decirle al Espíritu Santo, ¿cómo crees que yo voy a ir con este trío de paganos? Bajo ninguna circunstancia está prohibido para los judíos juntarse o acercarse siquiera a un extranjero. No, amados y amadas, no es esa la actitud que el precioso Ruach HaKodesh está esperando de ti y de mí. Él está esperando que cuando Él se haga presente, nosotros le digamos, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor, y yo hablaré y yo diré todo lo que me mandes, sin replicar, sin ningún tipo de prejuicio, como quizá en la historia de Jonás tuvo Jonás con el pueblo de Nínive. Bajo ninguna circunstancia. Es que yo soy hebreo. ¿Cómo me voy a ir ahí a juntar o a convivir con esos extranjeros? Si esto es una abominación para mí siendo hebreo, ¿cómo voy a ir yo a predicar al pueblo de Nínive? ¿Y qué hizo Jonás? Se fue en la otra dirección, en la dirección contraria, y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Bueno, esas actitudes no son las que el Espíritu Santo de Yahweh está esperando de ti y de mí. Él está esperando, como nos ha mostrado y nos ha enseñado, una obediencia absoluta. Sí, Señor, yo iré, envíame a mí, haciendo a un lado todo tipo de tradición y de prejuicio social. Entonces vemos que la manera como normalmente obra el Espíritu Santo es como está plasmada en esta historia. Empieza a dar instrucciones paso por paso, y en la medida que tú te dispongas a obedecerle, entonces el precioso Ruach HaKodesh prosigue dando la siguiente instrucción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obediencia absoluta. Obedecerle de una manera absoluta y sin replicar. Así hayas entendido o no hayas entendido la visión como le sucedió a Pedro, no le había quedado claro, estaba meditando en la visión que el precioso Ruach HaKodesh le había dado, pero con todo y ello no lo desobedeció. Eso es lo que está esperando nuestro Adonai, el precioso Ruach HaKodesh de Yahweh, que nosotros hagamos. Obediencia absoluta. Entiendas o no entiendas, hayas entendido o no hayas entendido la visión que tuviste en el camino, ten por cierto que Él te va a dejar saber lo que significaba la visión que te había dado con anterioridad, como sucedió con Pedro. En el camino, evidentemente, el Ruach HaKodesh le aclaró lo que quería decir esa visión, de modo que cuando llega a la casa de Cornelio, él ya tenía súper claro lo que la visión significaba, y no significa que el Señor nos ha dado licencia para andar comiendo de todos los animales cuadrúpedos y animales abominables que hay sobre la faz de la tierra. Eso no significa, sino que Pedro mismo dice en Hechos 10:28 que la visión más bien se refería
a que no llamase él como hebreo, común o inmundo a ningún extranjero. Acto seguido, dice la historia que Cornelio comentó: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Yahweh. ¿Qué otra acción bondadosa estaba llevando a cabo Cornelio, amados y amadas? Un varón secular, dicho sea de paso, un soldado, se encontraba orando y ayunando. Se encontraba en ayunas, amado y amada, orando al Altísimo. Evidentemente, ¿qué sucedió? El Ruach HaKodesh se hizo presente, amado y amada. Te pregunto, ¿tienes tú las características de este soldado llamado Cornelio? Que estás orando, estás ayunando, estás dando muchas limosnas al pueblo, no una ni esporádicamente. ¿Estás tú teniendo piedad? ¿Tienes a tu casa en sujeción? ¿Es tu familia temerosa de Yahweh junto contigo? Así que Cornelio prosigue con su discurso y dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Yahweh para oír todo lo que Yahweh te ha mandado. Qué corazón, amados y amadas, de este soldado, de Cornelio. Nos encontramos aquí en la presencia del Altísimo, así que habla todo lo que Yahweh haya puesto en tu boca. Qué fe de hombre. No dice la historia que estaba lleno de emuná, pero es evidente. Está diciendo: estamos todos aquí en la presencia del Altísimo, indubitablemente aquí está su presencia, así que somos todo oídos, Pedro. Habla, que nosotros escuchamos. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas. Qué bello mensaje. Yahweh no hace acepción de personas. No lo olvides, amado y amada. Yahweh no excluyó a Pedro porque negó a Yeshua en 3 ocasiones. Es el mismo Pedro. Aquí está Pedro en acción. Porque lógicamente Pedro se arrepintió, pidió perdón y prosiguió en el camino del Altísimo. Pero también enfrente de Pedro vemos a Cornelio, un varón, un soldado, un hombre secular, con una emuná impresionante, de modo que Pedro dice: en verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yahweh, amado y amada, no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ahí en la nación donde tú te encuentras, se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué estaba sucediendo aquí de manera implícita? Pedro se estaba percatando de que el evangelio de Yeshua era para todo el mundo, no solamente para los hebreos, sino para todas las naciones, para toda aquella persona que guste de la misericordia del Altísimo, porque Él no hace acepción de personas. Yahweh envió este mensaje originalmente a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan el Bautista, cómo Yahweh ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Yahweh estaba con él. Vuelve de nueva cuenta esta preciosa historia a hablar del precioso Ruach HaKodesh, cómo Yahweh ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yeshua de Nazaret. Por tal motivo, Yeshua hizo muchos milagros y muchas sanidades y libertó de espíritus inmundos a los oprimidos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Yahweh levantó al tercer día e hizo que se manifestase, pero no todo al pueblo, sino a los testigos que Yahweh había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Imagínense, amados y amadas, Pedro hablándole a la casa de Cornelio, a sus familiares y a sus amigos más íntimos de semejantes testimonios que habían vivido él y otros apóstoles de la mano de Yeshua mismo. Pero Pedro, reconociendo que esta obra se había llevado a cabo cuando Yahweh ungió a Yeshua con el Espíritu Santo. Fue a través, amado y amada, del precioso Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Yahweh, que Yeshua, una vez que fue ungido por nuestro Abacadosh, pudo llevar a cabo todas estas obras de sanidades, todos estos milagros y todas estas liberaciones a todos los oprimidos. A través de la unción del Espíritu Santo, dice aquí en Hechos 10:38. A través de la unción del Espíritu Santo, Yeshua se levantó con poder al tercer día. A través de la unción del Espíritu Santo es que Yeshua sanó a los enfermos, es que Yeshua libertó a los oprimidos, es que Yeshua llevó a cabo una cantidad, un sinnúmero de milagros que dice la Escritura que si los hubiesen plasmado en la Biblia, no cabrían en cientos de libros todas las maravillas y prodigios que Yeshua llevó a cabo a través de la unción del Ruach HaKodesh, una vez que fue ungido por el precioso Espíritu Santo de Yahweh. Imagínense, amados y amadas, qué privilegio de Cornelio y todos los asistentes ahí en esa ocasión de estar escuchando. Me imagino una gran cantidad de testimonios de Pedro, de una voz viva, de un testigo que estuvo ahí presente en un sinnúmero de eventos que se llevaron a cabo mientras Yeshua caminó con ellos. Pero ¿cómo es que se suscitaron tantos milagros, tantas sanidades, tantas liberaciones? Aquí lo dice, amado y amada, Hechos 10:38. Una vez que nuestro Abacadosh ungió a su amado Hijo Yeshua, una vez que Yahweh ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua, es que Él, por ende, anduvo haciendo bienes, milagros, sanidades y liberaciones por toda Judea, comenzando, dice la Escritura, desde Galilea. Y podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras que hay, digámoslo así, un proceso, porque aquí Pedro está hablando claramente en el versículo 37 de Hechos 10, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después, escucha bien, después del bautismo que predicó Juan. ¿A qué se refiere? Después del bautismo en agua, 2 puntos. Después de que nos bautizamos en agua,
porque todo lleva un proceso y un orden dentro de las Sagradas Escrituras. Después del bautismo que predicó Juan, es decir, un bautismo en agua corriente, no en una alberca o en un jacuzzi, como Yahweh ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret. ¿Cuándo? Después de que Yeshua fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Primero el bautismo en agua y después el bautismo en el Espíritu Santo. Después la unción del Ruach HaKodesh de Yahweh. Así que Pedro, estando enfrente de Cornelio y todos los ahí presentes, prosigue con su discurso diciendo que Yeshua había resucitado de los muertos al tercer día para que se manifestase, pero no todo el pueblo, sino a los testigos que Yahweh había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Imagínate, amado y amada, la escena, el privilegio de Cornelio de estar escuchando a Pedro tantas historias. O sea, no solo estuvimos siendo testigos de tantas maravillas y prodigios, sanidades, milagros, mientras Yeshua estuvo por espacio de 3 años y medio con nosotros, sino que también después de que resucitó de los muertos al tercer día, también nosotros comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de los muertos. Hechos 10:41. Y prosigue Pedro hablando a Cornelio y a los invitados. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Nos mandó que predicásemos al pueblo y que testifiquemos. ¿A qué nos ha mandado nuestro Abacadosh, amados y amadas? Nos ha mandado a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Yeshua. A eso nos ha enviado. Él nos ha dado esa gran comisión. ¿Y qué más? A predicar el Evangelio de Yeshua y a testificar. Aquí lo dice claramente, amado y amada. No seamos malagradecidos. Cuando el Señor obre en nuestra vida, tengamos la decencia de testificar para que la emuná, para que la fe de otros se incremente. Ese es el propósito. No es un propósito de presunción, sino es un propósito para que la fe de otros aumente, para que la emuná se incremente. Entonces aquí en esta historia de Hechos 10 vemos claramente lo que Pedro está diciéndole a Cornelio y a los ahí presentes. Yeshua nos mandó, no lo olvides, amado y amada, no nos mandó a andar en chismes, ni en murmuraciones, ni levantando falsos a los hermanos, ni mucho menos obrando con malicia o tratando de perjudicar a nuestro hermano. Yahweh nos mandó a predicar al pueblo las buenas nuevas, el evangelio de Yeshua, y a que testifiquemos que Yeshua mismo ha sido puesto por juez de vivos y muertos por nuestro Abacadosh. Y de Yeshua, le guste a los judíos o no les guste, dice aquí Pedro en Hechos 10:43, de Yeshua dan testimonio todos los profetas. Amados hermanos hebreos, de Yeshua, el Hijo de Yahweh, es de quien dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y este versículo va en el nombre de Yeshua para todo el pueblo hebreo que sigue esperando lamentablemente a su Mesías,
quien fue enviado por Yahweh hace aproximadamente 2000 años. Vuelvo y repito, amado pueblo hebreo que me estará escuchando, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas. De Yahshua, el Hijo de Yahweh, es que dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y a qué se refiere también este versículo, amado y amada? A que Yahweh no hace acepción de personas, como lo dijo en versículos atrás el mismo Pedro. Ahora comprendo que Yahweh no hace acepción de personas y por ende yo no puedo llamar vil al hombre secular o al extranjero. Por ende yo no puedo llamar común o inmundo a ningún extranjero, sino que todo aquel que crea en Yahshua recibirá perdón de pecados por su nombre, por el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua de Nazaret. Y dice la historia, Hechos 10:44, que mientras hablaba Pedro estas palabras, de nueva cuenta, amados y amadas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Ruach HaKodesh de Yahweh cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todo ese grupito de Cornelio y todos sus familiares y amigos íntimos seculares, es decir, no hebreos o no judíos, cayó el Ruach HaKodesh de Yahweh. Y los fieles de la circuncisión que habían venido acompañando a Pedro desde Jope se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramare el don del Espíritu Santo. Se quedaron todos los hebreos ahí presentes atónitos de que el precioso Ruach HaKodesh derramara de su santa unción sobre los llamados gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno de vosotros impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí sucedió a la inversa. En un principio está narrando Pedro que Yahshua primeramente fue bautizado en agua por Juan el Bautista y después nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, ungió a Yahshua con la unción del Espíritu Santo. Pero aquí, amado y amada, en esta bella historia sucedió a la inversa. En esta bella historia no de Cornelio, en esta bella historia no de Pedro, en esta preciosa historia del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Hechos 10? Se derramó sobre todos los que estaban ahí presentes. ¿Tú crees que había niños, amado y amada? Por supuesto que los había, jóvenes, niños, adultos, había de todo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, es decir, que hace su voluntad. Y una vez que la unción del precioso Ruach HaKodesh cayó sobre todos los ahí presentes, que Pedro llamaba gentiles, que cayó el Ruach HaKodesh sobre los también llamados gentiles, pues empezaron a hablar en otras lenguas, magnificando al Altísimo, a nuestro Abacadosh. Así que Pedro rápidamente comentó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido la unción del Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yahshua. Mandó a todos, a Cornelio y a todos los ahí presentes, a que fuesen bautizados en agua en el nombre de nuestro Adón Yahshua, Yahshua nuestro Mesías. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Claro,
Por supuesto, yo también hubiese hecho lo mismo. Quédate, Pedro, por algunos meses para que nos cuentes todas las historias y prodigios que no pudieron ser plasmadas aquí en las Sagradas Escrituras. Qué bella historia, la unción del Espíritu Santo, la unción del Ruach HaKodesh. En este tiempo, amado y amada, va a ser derramada su santa unción de nueva cuenta, con el mismo poder que se derramó el Ruach HaKodesh en el libro de Hechos. Una vez que Yahshua cumplió su misión aquí sobre la faz de la tierra y que mencionó: es necesario que me vaya, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré a vosotros al Consolador, al precioso Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y nuestro Abacadosh en este último tiempo derramará de su santa unción, de la unción del Espíritu Santo sobre toda carne, porque nos encontramos en los tiempos finales, en donde de nueva cuenta toda carne, tus hijos, tus hijas, tus ancianos, tus padres verán visiones. Tus hijos y tus hijas profetizarán y hablarán nuevas lenguas y magnificarán al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso Yahweh Elión. Yahweh les bendiga, amados y amadas. Mil gracias por escuchar este mensaje.